en Marcos capítulo 14, versículo 43 al versículo 52. Abra sus Biblias, hermanos, en Marcos capítulo 14, versículo 43 al versículo 52. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la palabra de nuestro Señor. Dice así: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Y cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. En las Biblias, hermanos, en sus Biblias generalmente hay unos títulos. En las Biblias es muy probable que aparezca esto como el arresto de Jesús. Pero el sermón de hoy se llama Un reino de otro mundo. Cuando nosotros hablamos de un reino en términos seculares, en términos, vamos a llamarlo, del mundo, y relacionamos un reino con, o le pedimos a la gente que relacione la palabra reino con algo, ciertamente va a pensar en poder, va a pensar en riqueza, va a pensar en territorios, va a pensar en, quizás hablando de la España, por ejemplo, del siglo V, va a pensar en, no sé, Inglaterra y en Reino Unido, ¿cierto? Con un país que es básicamente o claramente un imperio. Y ciertamente lo es. Un reino, ¿cierto? Viene a ser una especie de ciudad donde hay un rey, donde en ese rey se concentra el poder, se concentra la autoridad, donde las personas que pertenecen a ese reino están sometidas quizás a un rey. El punto es que nosotros también, hermanos, pertenecemos a un reino. Pero no es un reino como el que el mundo quiere tener. No es un reinado al que el mundo quiera pertenecer. Es un reino que no es de este mundo. Y vamos a poder a través de las escrituras y vamos a tratar de poder presentar esta perspectiva dentro del texto. Para eso nos vamos inmediatamente, como de costumbre, a ver qué es lo que dice la escritura de nuestro Señor. Le voy a invitar entonces que me acompañe al versículo 43. Dice así: luego, hablando él aún, se refiere a Cristo, ¿cierto? Vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Recordemos la escena anterior: Jesús había orado en Getsemaní, había derramado su espíritu, había pasado un estrés profundo que incluso lo había llevado a transpirar sangre.
había entregado ciertamente su cuerpo, su alma, todo de sí para llevar a cabo esta obra de expiación, esta obra vicaria, esta obra de pago de nuestros pecados. Sabemos que una vez que Cristo oró en más de una oportunidad a su Padre, Él va donde los discípulos y les empieza a decir, bueno, ya vamos, que vienen los que me vienen a aprender. Es por eso que el texto y lo que dice Juan Marcos en este pasaje es que en este momento, cuando el maestro aún hablaba con sus discípulos, vino otro de sus discípulos. Pero este discípulo que en la última cena que habían tenido se había ido, en este momento estaba volviendo a su maestro, pero no solo. Judas no estaba volviendo como un discípulo necesitado de su maestro. Judas estaba volviendo como el traidor que traía a una enorme cantidad de gente con él para prenderle. Marcos enumera principales sacerdotes, escribas y ancianos que nosotros sabemos que eran los religiosos, ¿cierto? Los principales religiosos de Israel. Pero también Juan nos dice que iban acompañados con soldados romanos, armados con palos, armados con espadas. Las fuerzas, ¿cierto?, que se determinaron para arrestar a Jesús eran muchas a los ojos de cualquier persona. Recordemos que estaba Cristo con 12 apóstoles. A Judas le preguntaron dónde estaba y de Judas debe haber dicho estaba orando junto a 12 apóstoles en el huerto de Getsemaní. Pero fue una enorme cantidad de personas a prenderlos. Una multitud. Todos estos hombres venían guiados por el discípulo traidor, por Judas. Versículo 44. Y el que le había de entregar, que era Judas, había dado una señal diciéndole a la gente que iba con él, al que yo besare, a ese prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, rabí, y le besó. Cuando uno ve a algunos comentaristas, ¿cierto? Puede comprender que el beso era una forma normal de saludar dentro de aquellos tiempos. Era algo regular saludar a alguien de un beso. Pero ciertamente independiente de que era algo común, no podemos nosotros de relacionar el beso con una cercanía, con una manifestación de respeto, de consideración. La palabra utilizada en el texto original es o expresa que lo besó de alguna manera fuertemente, o este beso tenía una connotación o una profundidad diferente a un beso nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que el beso que Judas le dio al maestro fue con una demostración quizás de respeto, con una demostración de consideración, una señal incluso de amor, acompañada de las palabras que le dice rabí, rabí, saludándolo amistosamente. Ahora bien, cuando uno es traicionado de una manera tan vil, hermanos, es muy posible que nosotros queramos vengarnos, ¿cierto? La venganza está como, forma parte de nosotros, viene pegada a nuestro corazón. Pero las palabras de Cristo para ese hombre y con todo el poder que Cristo tenía, no fueron y no fue la respuesta que nosotros tendríamos. Jesús le dijo, con un beso me entregas.
Cristo, sin duda, con una palabra hubiera fulminado a Judas, pero lo dejó. Cristo aceptó sin mayores problemas. Cristo aceptó humildemente el designio que estaba dado de la eternidad, y dentro de estos designios, de estos decretos de Dios, estaba también esta tradición, y Cristo, que esto viene a ser también parte de la copa de la ira de Dios, Cristo la acepta solemnemente, tranquilamente. Muchas veces cuando yo me he puesto a pensar respecto, por ejemplo, de lo que hace Judas, porque cuando uno o cuando nosotros vemos las conductas regulares, cuando alguien de alguna manera traiciona o derechamente quiere hacerle un mal a alguien, lo hace generalmente a modo de también de venganza. Porque esta persona me hizo algo, porque esta persona me dañó, porque me cae mal. Y las personas reaccionan de esta manera, hacerle daño a otra. Pero lo que hizo Judas fue exponencialmente más terrible. Porque Judas traicionó a un ser perfecto que nunca le hizo nada, que lo acompañó durante 3 años, que le enseñó, que lo hizo parte de su familia. Y Judas lo traicionó por dinero, solamente por avaricia. La actitud de Judas es totalmente vil. ¿Sabemos el fin de Judas? Quizá lo vamos a ver en unas semanas más. Juan Marcos, es la última alusión que hace Judas. No lo vuelve a nombrar. Judas desaparece en este evangelio. Sabemos nosotros, ¿cierto? En base a los otros evangelios, lo que sucede con Judas, pero Juan Marcos no lo vuelve a nombrar acá. Dice el versículo 46, entonces ellos echaron mano y le prendieron. Yo quiero invitarle a que usted trate de ir imaginando la escena en esa oscura noche, ¿cierto?, en Jerusalén. El Evangelio de Juan relata muchas más partes que nosotros quizás vamos a ir también meditando y vamos a ir diciendo para que la redondez de la escena sea mayor, para que nosotros podamos tener una perspectiva más amplia de lo que acontece en aquella noche. Dice que le echaron mano y le prendieron, en eso se queda Juan Marcos, pero también dice que en el versículo 47 que, pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pedro ciertamente pensaba que el Mesías no debía aún morir. Siempre vamos a mirar los evangelios y vamos a analizar la respuesta de los discípulos hoy día mirándolas con un cierto grado de asombro, ¿cierto? Porque no entendemos por qué actuaban así. Pero dice la escritura que saca su espada y hirió al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Podemos pensar que le sacó la oreja. Generalmente en esos tiempos, por ejemplo, había un golpe del soldado romano que era un golpe que se asestaba directamente de manera frontal en la cabeza. Era un golpe letal. Y quizás Pedro quiso hacer lo mismo y en su inexpertise, ¿cierto?, falló y terminó cortándole la oreja a este hombre. Marcos omite la reacción de Cristo, pero nosotros vamos a utilizar ciertos pasajes de Lucas y de Mateo, incluso Juan, para ver qué es lo que está pasando aquí. Una vez que Pedro le corta la oreja a Marco, Lucas 22 nos dice, entonces, respondiendo Jesús, dijo, basta ya y dejad. Y tocando su oreja la sanó. Cristo en ese momento hace una manifestación de tremendo poder. Hace un milagro en ese mismo momento. Hizo una cirugía, ¿cierto?, inmediata, y toma la oreja de aquel hombre y la sanó. Pero no solo sana la oreja de aquel hombre, sino que reprendió fuertemente a Pedro.
Y eso lo relata Mateo 26, versículos 52 al 54. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ojo con esto, hermano. Ojo con las palabras de Jesús. El maestro, hermano, da a entender y le dice a Pedro que efectivamente él estaba siendo arrestado porque él mismo quería ser arrestado. Cristo dijo, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo. Recuerdo una vez, estaba viendo a modo de anécdota, no sé si llamarlo anécdota, pero sí algo que tiene mucho que ver con esto. Un día estaba viendo un video de unos evangelistas que tenían un programa de evangelismo, valga la redundancia, que se emitía a países árabes. Es impresionante cómo personas con tan poco conocimiento de las escrituras tratan de hacer misiones evangelísticas a lugares donde tienes que tener claras las escrituras. Este hombre recibía una llamada del evangelista de la tele, ¿cierto? Recibió una llamada de un musulmán y el musulmán decía, yo no creo en su Jesús porque Jesús fue asesinado por hombres. No tuvo el poder para, de alguna manera, resistirse a el poder de los hombres. No como Mahoma, ¿cierto? Que mató a una enorme cantidad de personas y demostraba su poder, conquista, etcétera, etcétera. Lo impresionante de esto no es la pregunta de aquel árabe, porque era una pregunta quizás válida. El problema es el nulo conocimiento de aquel que dirigía este programa porque no supo qué responder. Y llama a otro, haciendo el ridículo, llamando a otra persona para decirle, ven a responder por mí. Y el otro tampoco supo responder. Y esto forma parte básica de lo que significa el cristianismo. De entender que Cristo es Dios. De que Cristo hubiese solamente con un soplo haber inhabilitado toda acción contra él. A Cristo nadie le quitó la vida, Cristo la puso en sumisión a su Padre, por amor la puso a nosotros. Juan 18:11 le dice entonces a Pedro, Jesús, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Cristo ya había, recordemos hermanos que había en Getsemaní dado la batalla. La copa de ira Cristo la iba a recibir, la iba a beber. Y era necesario para beber esa copa de ira morir conforme a las Escrituras. Ahora bien, para redondear esto, quiero que pensemos en Pedro. Ustedes se imaginan, y quiero también pedirle que se imagine, que se traslade a Getsemaní, esta noche oscura, donde está Cristo con sus 11 discípulos, personas simples, que van a ser capturadas por una multitud de personas armadas. Las Escrituras nos dice que dentro del cuerpo de Cristo había 2 espadas. Sabemos que una tenía Pedro. Pero ¿qué llevaría a Pedro a actuar de una forma tan irresponsable, tan temeraria? Porque si yo veo, y quizá nosotros pensamos objetivamente, si yo con 12 personas estoy parado y viene una multitud armada y yo solamente tengo una espada yo y quizá otro más, pero nosotros no somos ni soldados ni mucho menos, vamos a tender a inmediatamente atacar. Eso ni siquiera es objetivo, es una locura, es un suicidio. Quizás podríamos pensar que Pedro había dicho, contigo moriré a Cristo, ¿cierto? Se lo había dicho un momento antes, pero aún así era una estupidez, de hecho. Lo que Pedro hace a los ojos que nosotros podemos ver a primera vista es una estupidez, pero lo vamos a poder comprender si es que realmente sabemos qué pasa en esta escena.
Recordemos que esta escena está resumida por Juan Marcos. Pero lo que sucede antes de esto es que venida toda esta multitud de gente, le preguntan a Jesús, Jesús les pregunta a quién venían a buscar, ellos le dicen, venimos a buscar a Jesús, y él responde, yo soy, y toda la gente cayó hacia atrás. Al momento en que Jesús dice, yo soy, esta gente, toda la multitud que venía armada, cayó de espalda. El poder que nació solamente de las palabras de Jesús derribó todo el poder que este reino humano estaba ejerciendo sobre una persona. Pedro es testigo de esto. Y Pedro, me imagino yo que en su razonamiento, en su pensar, dijo, bueno, somos 11, pero aquí hay uno que le dice a la tormenta que se calle, y la tormenta se calla. Le dice al mar que se calme, y el mar se calma. Este hombre hace milagros. Este hombre, yo lo vi transfigurándose, lo vi en una condición celestial. Y ahora cuando yo estoy aquí, yo estoy tratando de meterme en la mente de Pedro, de repente él ve a toda esta gente y él solamente con una palabra los bota a todos. Yo creo que, y pienso, ¿por qué Pedro hizo esto? Yo creo que a Pedro le creció el pecho al estar al lado de Jesús. Pedro dijo, bueno, puede ser una enorme cantidad, puede ser 1000 personas, pero yo estoy con Cristo. Y Cristo, si dice algo y estos hombres caen, entonces voy a ganador. Es la única forma que yo pienso que podríamos justificar el actuar irresponsable de Pedro. Pero ciertamente Pedro cae en este mismo error. Cae en el error de los captores de Cristo, cae en el error de los religiosos que mandaron, ¿cierto?, a capturar a Cristo, cae en el error de todos los discípulos que hacen manifiesto después que Cristo incluso resucite. Porque ellos pensaban que el reino de Cristo era algo que se manifestaría en poder en la tierra a modo de un poder político, un reino, una restauración de Israel, un dominio y una libertad de Roma y, ¿por qué no?, hacerse del poder de Roma y del mundo conocido. Pedro y sus discípulos aún no entendían que el reinado de Cristo no era de este mundo. Recordemos que Cristo resucita y sus discípulos le preguntan ahí, ¿vas a restaurar ahora el reino de Israel? Ellos nunca lo entendieron hasta después que vino el Espíritu Santo. Ellos no entendían que Cristo no venía a ejercer un reinado físico, un reinado de este mundo, sino que Cristo venía a poner, a establecer un reino celestial, un reino eterno, un reino espiritual. Un reino que no se mueve a través de las riquezas, del poder, de las armas, de los accesos, de las tierras, ¿cierto? Sino que se establece a través de un cambio en el corazón del hombre. Ahora bien, nosotros tenemos que considerar profundamente qué es lo que pensamos y entendemos en nuestros corazones. Tenemos que preguntarnos si realmente entendemos que pertenecemos a este reino celestial, a este reino espiritual. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque lamentablemente nosotros hemos conformado más nuestras mentes al mundo y lo que este mundo llama bueno, a lo que este mundo quiere que nosotros tengamos, que aspiremos a lo que este mundo quiere que aspiremos en vez de aspirar a lo que el reino celestial quiere, a lo que Dios establece en este reino celestial. Nosotros estamos más preocupados de obtener las cosas que el mundo dice que tenemos que obtener versus lo que Dios dice que tenemos que obtener. Hoy día estamos más preocupados de tener un mejor auto que tener una mejor vida espiritual. Hoy día estamos más preocupados de tener una mejor casa, de tener a Cristo reinando en nuestro hogar. Hoy día estamos más preocupados de crecer en nuestros trabajos
que de crecer en el trabajo ministerial. Estamos más preocupados de todas las cosas que tienen que ver con lo que el mundo nos ofrece que el crecimiento en este reino celestial. Estamos más preocupados del reino de los hombres que el reino de Dios. La pregunta, por tanto, hermano, para cada uno de nosotros es, ¿dónde está el corazón? ¿En el reino mundano, en el reino terrenal o en el reino celestial y eterno? Esto marca, hermanos, la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. O como lo diría Cristo, la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. No os conforméis a este siglo, hermano. Renovaos, ¿cierto? O transformaos, dice el apóstol Pablo, a través de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen a lo que el reino de este mundo ofrece, porque todo se acaba acá, hermanos. Suena cliché y suena repetitivo, pero nosotros vinimos desnudos a esta tierra y nos vamos a ir desnudos. Los egipcios alucinaban que porque poco menos que echaban, ¿cierto?, todas sus pertenencias juntos con ellos en el ataúd o en el sarcófago, ellos se iban a ir con esas cosas. Eso no es así. Nosotros vinimos desnudos a esta tierra y no nos vamos a llevar nada. Absolutamente nada. Y lamentablemente nosotros disponemos nuestras vidas a esforzarnos tanto por cosas que son totalmente intrascendentes, que perdemos el norte de lo que realmente deberíamos hacer, y es poner nuestros ojos en este reino celestial, porque ese reino celestial sí que es eterno, ese reino celestial sí que es totalmente trascendente, ese reino celestial sí es el que llena nuestros corazones. Esa ciudadanía celestial es la que realmente Dios utiliza para iluminar nuestros seres. Ese es el reino celestial que debe motivar nuestras vidas para caminar. Nosotros deberíamos vivir pensando en este reino celestial y expandir esta ciudadanía de los cielos. Este reino celestial se impondría en la tierra a través de la muerte de Jesucristo. El apóstol Pedro no entendía. El apóstol Pedro estaba pensando en el poder terrenal. Y Cristo lo reprende fuertemente, le dice la copa, Pedro, la copa de mi Padre, ¿acaso yo no la voy a beber? ¿Acaso para mí es más importante el sufrimiento que lo eterno? Si nosotros pensamos en Cristo, Cristo estaba pues con sus ojos puestos en este reino celestial al 100%. A pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento que se venía a él a través del derramamiento de esta copa de ira, Cristo tenía su mente y su corazón puesto ¿en qué? En el establecimiento de este reino celestial. Y nosotros como hijos de Dios, imitadores de Cristo, ¿qué deberíamos hacer? A pesar de que poner nuestros ojos en el reino celestial va a conllevar ¿qué? Muchas veces. ¿Va a llevar sufrimiento o no? Porque vamos a tener que dejar cosas. ¿Va a llevar esfuerzo? Porque nos vamos a tener que esforzar. Muchas veces va a traer dolor, porque la gente, como dijo Spurgeon, vosotros sois la sal de la tierra, la gente va a querer escupirte, no te va a querer tragar, no eres un dulce. A nadie le gusta tragarse un vasito de agua con sal. Y eso va a traer muchas veces dolor, pero vale la pena. Vale la pena poner nuestros ojos en el reino celestial tal como lo hizo Cristo. Cristo estuvo diciéndole a Pedro, Pedro, ¿no beberé yo la copa de mi Padre por este reino? Claramente que sí. Hermanos, el gozo de Cristo por ver a este reino celestial del cual nosotros somos participantes, ciudadanos, llevó a Cristo a sujetarse a su Padre y sufrir la aflicción, y sufrir el dolor y sufrir la copa de ira. Isaías 53, versículo 10 y 11 dice así: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y aparece un punto ahí en Isaías.
como hablando de otra cosa. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Quién es ese linaje? ¿Cuál es el linaje, cierto? Por el cual, después de haber puesto su vida, cierto, para pagar, somos nosotros. Dice, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero fíjate lo que dice el versículo 11. Verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor Jesucristo vio el linaje, ¿cierto? Ve el linaje de su aflicción, ve el fruto de la aflicción de su alma y está satisfecho. Y ese linaje, hermanos, ese fruto de la aflicción de Cristo, somos su iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros pertenecemos a este reino que no es de este mundo y del cual, hermanos, tenemos que estar pendientes. Somos llamados a poner nuestros ojos en el reino celestial. Judas no pensó en este reino celestial, Judas pensó en su riqueza momentánea, desechando su vida y echándola al infierno, ¿cierto? Por la eternidad. Versículo 48. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderle a la gente que vino a buscarle? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Habían venido, ¿cierto?, estos hombres provistos de espadas, palos, una enorme cantidad de gente, ¿cierto?, manifestando el poder del mundo a ejercerlo sobre un hombre, pero lo trataban como si Cristo fuera como un rebelde, un revolucionario. La verdad que Cristo siempre había sido y siempre fue un profeta, cierto, pacífico, un profeta que hablaba con la verdad, que enseñaba día a día en el templo, donde ellos no lo quisieron encarcelar debido a lo que podría producir. Nosotros lo habíamos dicho ya en pasajes anteriores. La multitud se podría levantar. La vida de Cristo era un libro abierto. Lo trataron como un delincuente cuando no era un delincuente. Si era un delincuente, podrían haberlo tomado preso en el templo día a día. Pero lo tomaron vilmente, perversamente, oscuramente, en una noche fría, ¿cierto?, de Jerusalén, donde nadie estaba viendo. Jesús dice que era necesario que eso sucediera para que se cumplieran las escrituras. Y las escrituras, hermanos, habían profetizado la muerte, el sufrimiento, la traición, la humillación y su resurrección. Todos esperaban en el reino de Israel que el Mesías anunciado en las escrituras del Antiguo Testamento viniera a imponer un poder político, pero en el Antiguo Testamento también estaba profetizado que el reino del Mesías, el reino de Dios, la restauración de Israel y todas las promesas se cumplirían de una forma espiritual. Se cumplirían en la transformación de los corazones de los hombres. Lo que había conmovido profundamente, y no lo que había conmovido, lo que había molestado profundamente a los escribas, fariseos, ancianos, religiosos, es que Cristo hablaba la verdad, hablaba la palabra de su Padre, y esta verdad los desnudaba. Exponía su maldad. Y eso lo llevó a tal punto que incendió su odio hacia Cristo. La verdad que eso mismo pasa el día de hoy. Muchos se alejan de la fe al enfrentarse a la palabra de Dios, al enfrentarse a la verdad,
Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, que penetra nuestras carnes y nuestros huesos hasta los tuétanos, que discierne nuestros pensamientos hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y cuando somos desnudados y no queremos aceptar esa verdad, y cuando nosotros no queremos enmendar el camino, generalmente nos apartamos. Y quizás digo mal, nos apartamos, porque la iglesia nos aparta. Los que se apartan son los que no son sus hijos. Aquellos que van a una iglesia profesan la fe, pero al enfrentarse a la palabra de Dios terminan yéndose. Son los que no son hijos de Dios. Muchos se acercan a la fe esperando, ¿cierto?, una instauración terrenal del reino, ministerios de prosperidad, donde todas las promesas se van a cumplir aquí, ¿cierto? Ven, Dios te va a dar todas las cosas, Dios te va a hacer próspero, Dios te va a hacer más grande, te va a dar mayor recursos, te va a dar mayor poder. Pero el reino de Dios es la renovación de los corazones de los hombres, que los hace ciudadanos de un reino celestial y que debe conformar y que debe transformar, hermanos, nuestro entender, nuestras obras, nuestro norte. El reino celestial debe llevarnos a hacer todo lo contrario a lo que hicieron los discípulos aquella noche. Versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cristo lo había profetizado en momentos anteriores, lo habíamos visto unas 2 semanas atrás, ¿cierto? Que todos se escandalizarían, todos pecarían contra Cristo. Y ciertamente así fue. Una vez que arrestan a Cristo, donde Él dice, no es esta batalla terrenal, no voy a ocupar mi poder para librarnos de esto porque esto se tiene que hacer, yo tengo que estar arrestado. Entonces los discípulos hicieron, no les gustó esto y tuvieron miedo y huyeron. Todos se escandalizaron, todos pecaron, todos huyeron y dejaron solo al maestro. Vamos a hacer justicia quizás momentáneamente con Pedro y con Juan, porque estos dos reaccionaron rápidamente y empezaron a seguir a Jesús. Sin embargo, el que mejor se portó fue el discípulo amado, Juan, que siempre estuvo ahí, incluso en la crucifixión de Cristo, fue testigo directo. Pero sabemos lo que pasó con Pedro, ¿cierto? Pedro en su remordimiento inicial sigue a Cristo, pero iba directamente a una trampa que se estaba poniendo a sí mismo, donde él, y donde la próxima semana quizás podremos conversarlo, donde él negaría a su maestro. Dice la escritura que cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hay un consenso en los comentaristas de que este joven era el mismo Juan Marcos. El único que hace alusión a este hombre es efectivamente el evangelista Juan Marcos. Lucas no habla de él, Mateo no lo considera importante y Juan tampoco lo considera. La gran probabilidad es que este hombre fuera Juan Marcos, en ese momento un joven, que quizás llamado por el tumulto dice que iba envuelto en una sábana, sabemos entonces que estaba acostado, que ese hombre lo estaba siguiendo y que al ser víctima del tumulto él, al ser aprestado, saca la sábana y se va corriendo. Se refiere así a un joven tal como lo hace Juan, ¿cierto? Juan siempre habla de un joven en tercera persona, pero hace referencia al mismo. Quizás Marcos está hablando así también, de sí mismo. Y para él, quizás para Juan Marcos, si es que efectivamente era él, era importante saber, también era importante decir que él estuvo y fue testigo de aquella escena. Ahora bien, hermanos, ya a modo quizás de conclusión de este pasaje, es clara la manifestación de que Cristo no y nunca estuvo mirando lo mismo que los hombres están mirando continuamente. La mirada de Cristo tiene una perspectiva totalmente diferente a lo que nosotros como hombres carnales
y los hombres de aquel momento veían las cosas, incluyendo a sus propios discípulos. Pero el llamado a nosotros es a mirar las cosas desde la perspectiva y de los ojos de Cristo. Hoy día nosotros tenemos toda la revelación, tenemos todas las escrituras, tenemos todo el cumplimiento hecho. Somos llamados entonces a con entendimiento poner nuestros ojos desde la perspectiva de Cristo, de las cosas, poniéndolas en el reino celestial, olvidándonos de este mundo, hermanos. No olvidemos que lo que aquí estamos viviendo va a pasar. Que cada uno de nosotros no tiene la vida comprada, que cada uno de nosotros hoy día puede salir a comprar en la calle y recibir una bala loca y se acabó el reino de esta tierra. Pero el reino celestial, el reino eterno, la ciudadanía de los cielos es eterna. ¿Por qué no ponemos nuestros ojos, nuestra mirada, nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos, nuestras ganas en el reino eterno de Cristo? Cuando la iglesia empieza a cambiar su perspectiva, sobre todo la iglesia del día de hoy, cuando cambia la perspectiva hacia ver el reino de Dios y vivir en pos de él, créanme, hermanos, que la iglesia se va a hacer ver. Hoy día la iglesia está mimetizada con el mundo. Y nosotros no podemos hacer lo mismo. Amén, vamos a orar brevemente por este sermón y dando término entonces también al culto del día de hoy. Padre bendito y Padre celestial, alabamos su nombre, Señor. Te damos tantas gracias por su amor, por su palabra, por su consejo, por esta ciudadanía preciosa en los cielos, por este reino eterno en el cual usted nos hace partícipes y que nosotros muchas veces desechamos. Ayúdenos a comprender, ayúdenos a entender que somos tan porfiados, somos tan ciegos. Ayúdenos a conformar nuestra vida, Señor, a sus propósitos, a su voluntad, amado. Conforme nuestras vidas, Señor, nuestro entendimiento, nuestros esfuerzos, Señor, que sean dirigidos de la forma correcta hacia lo correcto, Señor, que es su gloria. Damos gracias por este día, oramos para que podamos meditar, Señor, en su amor, en su gracia, en su maravilla, en nuestro actuar, Dios. Y que podamos, Señor, nosotros realmente cambiar para bien. Le damos gracias en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.